Buenos días, bienvenidos. Buenos días, bienvenidos. Buenos días. Buenos días, maestro. Buenos días, licenciada. Licenciada, mucho gusto. Buenos días. Buen día. Buenos días, licenciada. Mucho gusto saludarlos. Gracias igualmente. Buenos días. Ahí está. Vamos a dar unos minutos más para dar tiempo a que los compañeros terminen de ingresar y vamos a iniciar. Muy bien, compañeros, gracias a todos por estar presentes. Bienvenidos a mi casa. Gracias por dejarme entrar a la de ustedes. Hoy vamos a trabajar dos sesiones con temas relacionados a la educación sexual en la escuela. La mecánica en esta primera sesión va a ser esta. Vamos a dividirnos en pequeños grupos. Vamos a nombrar un secretario para el chat de Zoom que va a escribir los nombres de las personas que integren el grupo. Vamos a seleccionar un expositor y regresamos al foro o a la sala principal para compartir las discusiones que tuvimos en los pequeños grupos. Yo voy a estar ingresando a los pequeños grupos para ir grabando su participación. ¿Qué tema vamos a platicar con los compañeros? Lo tenemos acá en pantalla. Actividad 1, baúl de los recuerdos es el nombre. Sirve para que evoquemos cómo nos enseñaron a nosotros la educación sexual en la escuela, si es que hubo. Y esa es lo que vamos a compartir con nuestros compañeros de grupo. La segunda pregunta va a ser, ¿cuál es la importancia de impartir la educación sexual en la escuela? Les recuerdo que deben de tener a mano un lapicero, un lápiz, un cuaderno para notas o algún lugar en el que ustedes vayan a ir escribiendo los nombres de sus compañeros y los aportes que van a obtener en cada participación. Entonces, por favor, recordemos las preguntas. ¿Cómo recibían la educación sexual ustedes en la escuela? ¿Y qué importancia tiene que enseñemos educación sexual nosotros ahora? ¿Alguna duda, maestros, antes de dividirlos en pequeños grupos para trabajar?
¿Estamos bien? Muy bien. Entonces, ya tenemos 19 participantes. Vamos a dividirnos en pequeños. Entonces, vamos a estar trabajando durante 10 minutos con los compañeros en los pequeños grupos y van a estar divididos en cuatro grupos. Muy bien, maestros. Entonces, la actividad se llama El baúl de los recuerdos, evocando cómo nos enseñaron a nosotros educación sexual en las escuelas donde estudiamos y qué importancia tiene tratar el tema de educación sexual con los niños. Solo me van a dar 30 segundos que ingresen 3 personas más que estaban en espera. Tenemos a alguien más ahí. Esto es para que los grupos nos queden homogéneos. Bueno, ya estamos dentro. Para los que acaban de ingresar, entonces nos vamos a dividir en pequeños grupos. En cada grupo vamos a tratar el tema de el baúl de los recuerdos. Cómo nos enseñaban a nosotros la educación sexual en la escuela y qué importancia tiene que nosotros lo hagamos con nuestros niños. Vamos a los grupos. Pero escucha bien su voz. Bueno, gracias. Empecemos, señor Leslie. Mi compañera. Son 10 Yo minutos. digo que empecemos, ya quedan 9 ahorita. Sí. Bueno, contestemos las preguntas. ¿Cómo recibíamos la educación sexual en la escuela? Bueno, compañeros, en mis tiempos nunca recibí educación sexual en la escuela. Pero guarden, eso era como pegar un grito al cielo. Nada para los papás. Ajá, nunca recibí No, igual. educación. Igual yo. A mí me dio Y compañeras igual. Nada de eso. ¿Me escuchan, compañeras? Sí, ¿Sí? señor Roxana, mucho gusto. Buenos días, Ceñito, Roxana. A mí me escuchan también, perdonen. Sí, lo que escuchamos. Ok, ya. Gracias. Perdonen, ¿me escuchan a mí también? Sí, señora Sí, Urbe. Ceñito. Gracias. Entonces, yo tampoco recibí ninguna inducción. No. Prácticamente antes era un tabú hablar de ese tema, ¿verdad? Era malo para que nos mencionaran a los estudiantes ese tema. Sí, aún. Sexual, sino que aquí, como decía la señora, no me recuerdo quién era, de que realmente eso era, no nos hablaban porque por pena, ¿verdad? Eran muy conservadores, esa es la palabra. La familia era muy conservadora para hablar de esos temas, ¿verdad?
Pero hoy en día a mí me pasó algo similar, no me recuerdo en qué año, que yo estaba en ese tema y llegó la madre de familia a hablar conmigo, ¿verdad? Y me dijo, no recibimos una educación sexual. Esa es la conclusión, ¿verdad? Que antes. Ajá, no sé qué digan ustedes. Sí, porque Así si la es. recibían los padres. Ponernos a copiar un cuaderno, eran los últimos temas y no había explicación. Todos nos ponían a terminar de copiar el cuaderno de ciencias naturales, ciencias sociales, y ahí terminaba con sus dibujos, y ahí se terminó todo. Y ahorita hace unos, ¿qué? 7, 8, unos 9, 8, 9 años que yo trabajé en básico. Cuando yo estuve hablando de los temas y el VIH y todo, una señora me fue a maltratar, en pocas palabras, que yo le estaba enseñando a su hija cómo tener relaciones sexuales, que yo la estaba incitando a ella. Entonces hay mucho, induciendo. Entonces hay mucho problema aún todavía, ¿va? Entonces, pero sí a mí no hubo una explicación, una buena explicación no hubo. Yo creo que todas llegamos a la misma conclusión, que no nos enseñaron. Solo fue en texto nada más y ya. Así es. Así es. Ahora es muy diferente, ¿verdad? Porque ahora ya en los libros de texto, por ejemplo, yo doy quinto primaria y ya viene todo bien explicado lo que son el aparato reproductor masculino, el femenino, enfermedad de transmisión sexual. Entonces uno ya poco a poco se los va insertando al niño. Y eso también ayuda a muchas veces a prevenir embarazos a temprana edad. Los niños. No se oye. Quítese los audífonos mejor. Pero a ver si nos oye. Ahora sí. Ah, Los audífonos no, que no funcionan. ya no pronuncian, ¿eh? Escuchando lo que van apuntando, que es bastante coherente, les decía, porque realmente sobre esto no se platicaba ni en la escuela, ni en la familia, mucho menos, ¿verdad? Antes era como que un pecado hablar uno de este tema. Entonces, cómo se recibía la clase de educación sexual en la escuela, para mí era o sea, no se recibía. Yo sexto primaria, por decirles, y que yo recuerdo, a mí no me hablaron sobre educación sexual. Es mi punto, ¿verdad? Respecto a la primera. ¿Y sobre la segunda? ¿Cuál es la importancia? Aprovechando que está hablando. Importancia, no. ¿Cuál es la importancia que tiene impartir la educación sexual en la escuela hoy en día, según la entiendo, ¿verdad? Ajá. La importancia de nosotros con nuestro niño, ¿verdad? Es más hablarles Información. Niños ya en tercero, primaria, segundo, De impartir la educación sexual en la escuela.
Buenos días para los 3 que se nos quedaron por acá. Estamos trabajando. No sé, yo los asigné a grupo, pero no sé por qué no migraron. Estamos trabajando sobre cómo recibían educación sexual ustedes en la primaria. Por eso la actividad se llama en el baúl de los recuerdos. ¿Cómo recibíamos nosotros la educación sexual en la escuela y qué importancia tiene enseñarla? Muy bien, entonces ustedes son un grupo, pónganse de acuerdo ahí un ratito en lo que regresamos. ¿Quién va a exponer de ustedes 3 y quién va a ser el secretario? Muy bien. Muy bien. Me enterraron. ¿De COVID? Ah, Buenos días, ¿cómo van? pues aquí ya terminando. Realizando. Ujú. Ya estamos terminando eso. Pues sí, ya llegamos a concretar las 2 respuestas de las preguntas que usted nos dejó. Muy bien, ya en un par de segundos regresamos a la sala principal. Está bien, licenciada. Gracias. Compañeros, fíjense que no sé si ven ustedes bien anotar, por ejemplo, que los alumnos ya visualicen su proyecto de vida, ¿verdad? Pónganle en el caso de los grandes, que planifiquen un embarazo y todo eso, ¿verdad? Utilizar métodos anticonceptivos, porque también eso incluye hablarles a los niños sobre educación sexual, que ellos tengan claro su proyecto de vida, ¿verdad? Que puedan ellos más adelante planificar cuántos hijos quieren tener, en qué momento quieren ellos tener familia, pues, ¿verdad? Eso es importante hablarles a ellos también. Excelente, señor Neida. Sería Gracias, la señor Chiqui. planificación familiar. Sí, como proyecto de vida y el uso de métodos anticonceptivos. Sí, porque a la fecha hay muchas personas Ya se va a que terminar. no, Quedan 10 sí, segundos. ¿Y quién es el secretario, que no saben. compañeros? Específico de sexualidad. Nunca. En mi caso, pues, yo eso puedo decirme que no. Como dice el profe Eddie, ¿verdad? Muy bien, bienvenidos todos ya regresamos todos. Les agradeceré mucho, por favor, que cierren sus micrófonos para que no tengamos tanta interferencia y que solo abra el micrófono la persona que va a ser el expositor. Por favor, los secretarios, si son tan amables de ir anotando ya los nombres en el chat para registrar la asistencia. Es importante que aparezcan todos los nombres de los asistentes en el chat, por favor. Muy bien, ¿quién es el primer secretario, el primer expositor del tema que trabajamos? ¿Cómo aprendimos nosotros? Buen día, Nick. Adelante, profesor, lo escuchamos. Licenciada. Sí, profesor, lo escuchamos. Bien, Buenos días. Chito. ¿Voy a iniciar o va usted, profe? Usted ya tiene la palabra. Bueno, buen día, licenciada. Voy a tomar el tiempo. Sí, la pregunta decía cómo recibía educación sexual y dice de que los compañeros llegamos pues a una conclusión de que nunca hubo una plática acerca de este tema. No se hablaba porque, en primer lugar, la maestra o el maestro tenía como un miedo, pues, de que, decían ahí los compañeros, de que no querían que nosotros nos llegáramos a enterar de lo que los adultos hacían. Entonces era como un miedo, un tabú que se manejaba en la sociedad antiguamente, anteriormente. Pero la respuesta a la otra pregunta sería, dice la pregunta, ¿qué importancia tiene recibir educación sexual ahora? Llegamos a la conclusión de que sería para prevenir enfermedades, también para que los alumnos vayan tomando conciencia acerca de los cuidados que deben de tener con relación a sus órganos sexuales, ¿verdad? Entonces es muy importante estar a la vanguardia, que esto ya no se debe tener como vergüenza ni como miedo, sino que al contrario debemos trabajar. Hay mucho material, trifoliares, exposiciones, periódicos murales,
distintas actividades que se pueden trabajar con los alumnos para la prevención de embarazos. Recordemos que hoy día se están dando muchos embarazos en jovencitas, por lo mismo de que no ha habido una campaña ahí sí que masiva en contra de ahí sí que situaciones como estas, pues de que no hay una educación sexual, ¿verdad? Desde las escuelas, porque los padres de familia muchas veces no tienen el valor de sentarse y hablar de estos temas con los hijos, ¿verdad? Entonces sería bueno también llevar a cabo, decía una compañera, un proyecto de vida donde los alumnos desde ya puedan planificar su vida, pues, ¿verdad? Hablarles de la planificación familiar debido a que nuestra población ahí sí que se ha ido incrementando, como que no se ha tomado en cuenta de que los niños pues hoy día tienen que gozar educación, salud, una vivienda y muchas cosas más que a la larga pues por no Ya no planificar. puedo apagar mi cama. Únicamente, licenciada. Muchas gracias, profesor, por su aporte. El siguiente grupo solamente para los que ingresaron o no pudieron ingresar a los subgrupos. Licenciada. Por favor, solamente las personas que no ingresaron a grupos, no hay problema. Registren su nombre en forma individual en el chat para que quede registrada su asistencia. Sí, bueno, Lick, nosotros, no sé si voy a empezar a hablar. Sí, profesor. Sí, pues, buen día, compañeros. Sí, que nosotros, pues, platicábamos, ¿verdad? Con todas las compañeras, pues, fui el único compañero que estuve entre todas y creo que, como ya decía el profesor Dennis también, ¿verdad? De que anteriormente decía, ¿verdad? Cómo nos lo enseñaron a nosotros eso, pues, decía una compañera, ¿verdad? Que realmente no nos hablaban de eso, ¿verdad? No nos hablaban sobre educación sexual por lo mismo de que era un tabú para, nuestros padres, para las personas mayores en esa época, en donde hablar de eso, pues, no era un tema muy común, ¿verdad? Muy relevante. En cambio, ahora en la actualidad, pues si nosotros nos damos cuenta, pues nosotros ahora hay está la tecnología en donde los niños pues prácticamente a veces van más adelantados que el docente. Entonces nosotros pues debemos de hablarles las realidades, sobre todo del cuidado de realmente ese tema educación sexual, ya que es muy delicado, ¿verdad? Porque la ventaja que tenemos ahora es de que podemos contar con videos, ¿verdad? Con videos animados para que él pueda aprender acerca de la educación sexual y sobre todo también dar el cuidado de sus partes íntimas, ¿verdad? Sabemos de que también ahora se trabaja lo que es las comisiones municipales de MIPR, ¿verdad? Que es maternidad y paternidad responsable, en donde nos ayuda, ¿verdad? Que tanto la comunidad se involucre para que ya no haya esos embarazos, ya no haya abuso en menores, ¿verdad? Para que el niño pues, ya sepa qué cuidado tiene que tener con sus partes, ¿verdad? Y como se lee, dicen los afiches, ¿verdad? De que no todos pueden tocar no todos pueden tocar tu parte íntima, ¿verdad? No, que no se dejen los niños tocar sus partes íntimas. Creo que esa es una información de que nosotros como docentes pues nos toca darles esa información a los niños, ¿verdad? Para que en esta actualidad ya no haya tanto problema y nosotros ya no nos sintamos con ese tabú de aquella pena de hablar lo que a nosotros no nos dijeron, ¿verdad? Sino que ya nosotros pues si el niño está muy elevado por tantos videos que ha visto, pues nosotros nivelarlo acorde a su edad y que realmente él sepa lo que tiene que saber de educación sexual y no que sepa algo más, ¿verdad? De lo que no tiene que saber. Pues, entonces, eso es el punto de vista de nosotros. Muy bien, muchas gracias, profesor. El siguiente grupo, por favor. Vamos a ver, profesora Keila. ¿Quiere decir algún aporte? Sí, licenciada, buen día. Buen día, diga. El grupo de nosotros comentamos, ¿verdad? Llegamos a conclusión de que en los años atrás era era prohibido hablar acerca de ese tema. Nunca recibimos una educación sexual acerca de ello. Era prohibido hablarle a los niños
de lo que eran sus partes íntimas. Incluso me recuerdo yo en los años 90 que cuando mi mamá estuvo embarazada, yo le preguntaba qué tenía en el estómago y me decía, nada, nada, y se le veía el gran estomagón, pero nunca me dijeron, es un bebé el que está ahí adentro. Entonces era algo así como que pecado, era prohibido hablarnos de educación, ¿verdad? Educación sexual. Y con respecto a la otra pregunta, ¿verdad? La importancia que tiene hablarle a nuestros niños acerca de la educación sexual es muy importante porque evita embarazos en adolescentes a temprana edad, ¿verdad? Y también aprenden a identificar a conocer sus partes íntimas y no cualquiera abusa de ellos. Si nosotros les hablamos claramente de lo que es sexualidad, no pasaría quizás aquellos abusos donde incluso hasta padres abusan de ellos porque no saben qué es que les estén tocando sus partes, ¿verdad? Pero la educación sexual sí es de mucha importancia, no solo hoy en día, sino que siempre. Muchas gracias por su aporte. Profesora Sarbet levantó la mano. Buen día, licenciada. Buen día. Yo quiero aportar que con nuestros compañeros pues pensamos de que antes solo nos enseñaban más que todo las diferencias en nuestros vestuarios, ¿verdad? Más que todo cómo se vestía un hombre, una mujer y las partes externas, pero no a mayor profundidad. Y con respecto a la otra pregunta, también es que es importante enseñar para evitar embarazos no deseados, también para enseñarles sobre los abusos sexuales, ¿verdad? Que algunas veces se dan de padrastros hacia niñas. Y no solo hacia niñas, ¿verdad? También sucede hacia los varoncitos, ¿verdad? También para evitar enfermedades de transmisión sexual. Es indispensable que así como se enseñan todas las demás asignaturas, se deberían de enseñar también esta clase de educación sexual, ¿verdad? No se debería de excluir y que el padre de familia también lo tomara de la mejor manera, ¿verdad? Pero para eso es importante tener una buena comunicación también con los padres de familia para que todo esto no sea malinterpretado. Solamente, licenciada. Muchas gracias. Un punto bien importante acá son los padres de familia. ¿Algún otro grupo que esté pendiente de exponer? Muy bien. De los que se quedaron acá trabajando en la sala principal, ¿algún aporte que nos quieran compartir? Licenciada, buenos días. Buenos días, profesora Zuli. Buen día, licenciada. Dice que yo no tuve la oportunidad de unirme con ninguno de los equipos de trabajo porque la señal está un poquito mal, pero estaba escuchando, ¿verdad? Lo que estaban diciendo y quisiera ver si pudiera dar mi opinión también. Perfecto, dele. Bueno, entonces, conforme el tema de educación sexual, pues lamentablemente en tiempos pasados, pues no se podía hablar de una manera amplia como se hace en la actualidad, ¿verdad? Doy ejemplo en mi caso de que cuando yo estudié, pues como que ya se empezaba a implementar eh, o introducir estos temas de actividad sexual, pero no de una manera tan amplia como se hace en la actualidad, porque ahora hasta tenemos apoyo con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Salud, perdón, porque también ellos se encargan de hacer diferentes campañas, pero muchas veces tal vez no llega esa ayuda, ¿verdad? Porque no se gestiona en las escuelas o simplemente no hay una buena relación, ¿verdad? Con los encargados de salud en este aspecto. Y conforme a la otra pregunta, ¿verdad? Hablarles a los niños sobre educación sexual no solamente prohíbe lo que son o evitamos lo que son los embarazos, ¿verdad? A temprana edad, sino que también se le va informando a los niños sobre las diferencias entre hombre y mujer y que ellos también vayan valorando su propia identidad, además de que ellos vayan tomando en cuenta, ¿verdad? Que nadie les puede venir y tocar lo que son sus partes íntimas, ¿verdad? Y otra también muy primordial de este punto es venir y hablarle a los niños, ¿verdad? Con claridad y los nombres de las partes
de nuestro cuerpo. Porque si nosotros como docentes venimos y tratamos de esquivar y nos da pena hablar, entonces caemos en ese error, ¿verdad? Que era anteriormente. Y también al hablarles a los niños sobre lo que es la educación sexual, se está tratando de que si el niño o niña, ¿verdad?, se vayan interactuando con este tema y también vaya aprendiendo sobre lo que son las enfermedades de transmisión sexual o las ITS. En mi caso, pues no llevo mucho tiempo trabajando en el Ministerio de Educación. Acabo de comenzar, ¿verdad? Pero gracias a Dios cuando trabajé lo que es sexto grado, hace 2 años, trabajamos con los niños ciertas actividades y como yo estaba estudiando lo que es enfermería profesional, entonces tenía contactos con compañeros y hacíamos charlas educativas con los niños, pero tomábamos de los grados de cuarto, quinto y sexto para podérselas impartir, pero ya con un poquito de palabras más técnicas, ¿verdad? Y también trabajamos con los niños de parvulitos y preparatoria, pero de una manera más ilustrativa, irles enseñando y motivando a los niños, ¿verdad? Para que vayan conociendo sobre estos temas, de igual manera con los niños de primero a tercero. Muchas gracias por su aporte, muy amable. ¿Podemos tener una participación breve de alguien más? Licenciada, buen día. Buen día, profesor Dimas. Fíjese que nosotros de hecho platicábamos con los compañeros y la verdad de que concordamos precisamente con todo lo que los compañeros comentan. Anteriormente casi no se fomentaba este tipo de temas con los niños y de hecho nosotros pues no recibimos mayor información en cuanto a esto. Y esto es porque por lo general los adultos pues suelen pensar o suelen creer que el niño o si se le habla de este tipo de cosas a los niños es incentivarlos o es motivarlos a que ellos vayan y realicen este tipo de relaciones sexuales, ¿va? O sea, como que si el niño tiene este conocimiento es abrirle la mente y casi decirle hacerlo, ¿verdad? Entonces, por ese temor que los padres suelen tener, es que estos temas, pues, no se platicaban con los niños, no se hablaban. Pero, pues, en la actualidad pienso yo que ya todo ese tipo de situaciones en algunas personas ha ido cambiando. Todavía tenemos personas que no están de acuerdo con que uno platique este tipo de temas con los niños. Y como maestros, pues sí tenemos que tener cuidado, ¿verdad? De que cuando abarcamos estos temas no se nos genere algún conflicto con algún padre, porque hay padres que sí, aún cuando se dan cuenta de que sus niños están trabajando esos temas, ya con uno, profe, ¿qué está pasando? O señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué le está hablando eso a mi hijo? Entonces, como que sí cuesta un poquito, pero afortunadamente hay más apertura, solamente. Muchas gracias. El tiempo en Zoom se nos está cortando. Dentro de las instrucciones que llegaron en la guía de trabajo, se les pidió, se les dijo o indicó que las actividades iban a salir de las videosesiones. Muy bien. El tema es el baúl de los recuerdos y han dado valiosos aportes de cómo ha cambiado el enfoque de la educación sexual en las escuelas. La conclusión de este diálogo que tuvimos acá en este espacio de foro, lo van a escribir, por favor, en forma individual en el WhatsApp. ¿Estamos? Van a escribir en forma individual en WhatsApp su conclusión sobre el baúl de los recuerdos. ¿Cómo nos enseñaron educación sexual a nosotros en la escuela? ¿Cómo ha cambiado el enfoque en la escuela actualmente? Entonces, maestros, vamos a tener unos 15 minutos para que cada uno escriba su aporte en el WhatsApp, por favor. ¿Todos registraron ya su asistencia acá? ¿Todos los grupos ya están registrada su asistencia? Sí, licenciada. Perfecto. Entonces, los veo en la siguiente reunión a las 11 para que en este tiempo que tenemos de espera hacia la sesión número 2 puedan escribir sus aportes en el grupo de WhatsApp, por favor. Por favor, al anotar su aporte, escriban su nombre para que al bajar yo el historial del chat tenga registrados sus nombres. Nos vemos en un rato. Solo conclusiones, ¿verdad, licenciada? Solamente conclusiones, exacto.
Una conclusión por persona es suficiente. Gracias. Ah, bueno.